Christy y Kenneth querían celebrar su aniversario 18 de bodas. Para esto van en un crucero e invitan a varios de sus familiares. Lo que nadie se esperaba es que más allá de ser un viaje familiar con muchos recuerdos, este crucero terminaría con un asesinato. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que sucedió en Alaska, Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Christy Hunt nació el 30 de octubre en Salt Lake City, Utah. Sus padres Jeff y Katie tuvieron 2 hijos más llamados Dallas y Cody. La familia de 5 era muy unida y feliz. Christy se llevaba muy bien con sus hermanos y pasaba mucho tiempo con ellos. La describen como una persona amable y activa. Durante la escuela secundaria participó en diferentes equipos deportivos. En esa misma época conoció a Kenneth Manzanares, un chico de su edad con quien inició una relación. En 1996 se graduaron de la escuela secundaria y ambos fueron a la Universidad de Utah. Christy estudió la carrera de arte y obtuvo una especialización en diseño de interiores. Con el paso del tiempo decidieron casarse en el año 1999, cuando Christy tenía 22 años. Del matrimonio nacieron 3 hijas. La familia parecía muy feliz y durante varios años las cosas les fueron muy bien. En julio del año 2017, Christy, Kenneth, sus hijas y otros familiares decidieron hacer un viaje en un crucero juntos para pasar tiempo en familia y además celebrar el 18 aniversario de bodas de Christy y Kenneth. El destino final del crucero sería Alaska y todos estaban muy emocionados. El 23 de julio de ese año, el barco salió de Seattle y durante 2 días todo marchó muy bien, hasta la noche del 25 de julio de 2017. Ese día en la cena la pareja discutió, supuestamente por algunas cuentas que debían pagar al regresar a casa. Kenneth bebió demasiado y al final Christy lo sacó de la cena y se fueron a su camarote. Un poco después de que Christy y Kenneth se fueran de la cena a las 9 de la noche, la tranquilidad del resto de pasajeros del crucero se vio interrumpida. Por megafonía, el capitán del barco le estaba pidiendo a los servicios de emergencia del crucero que fueran a la cubierta 9 porque se solicitaban allí sus servicios. La mayoría de personas que estaban en las zonas comunes no se asustaron por esto, y es que esa noche en el crucero había una actividad especial. Había varios juegos que involucraban misterio y asesinatos, cosas sin resolver, juegos en los que las personas tenían que descubrir quién era el asesino de algún crimen ficticio y pensaban que tal vez eso era algún efecto de esta actividad. Pero era todo lo contrario. Se requerían los servicios de emergencias porque había pasado un crimen de verdad. Y es que unos minutos antes de eso, la hija de Christy y Kenneth, la mayor de las 3, salió corriendo hacia otros camarotes pidiendo ayuda, diciendo que su padre estaba siendo muy violento con su madre. Un familiar de Christy logró entrar al camarote y encontró todo lleno de sangre. Era una escena horrible. Dentro estaba Kenneth, que estaba todo cubierto de sangre de la ropa y de las manos. El hombre parecía en shock y no paraba de repetir: ella no dejaba de reírse de mí. Por su parte, Christy estaba tirada en el suelo de camarote con una herida muy importante en la cabeza.
Los servicios de emergencia del crucero llegaron unos minutos después al camarote, se encontraron con la misma escena que ya los familiares de Christy habían visto y a las 9:20 de la noche, dentro de su camarote, Christy fue declarada muerta. Kenneth era el único sospechoso de lo que había pasado. Aunque en ese momento nadie tenía claro los hechos, el hombre fue detenido. El barco tuvo que atracar inmediatamente y el hombre fue llevado a una estación de policía para ser interrogado. El cuerpo de Christy fue sacado del barco y llevado para realizar los exámenes forenses. Estos análisis determinaron que la causa de la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico. Christy tenía varios golpes en la cabeza y la cara. Se llegó a la conclusión de que no fueron con ningún objeto, sino con las propias manos del atacante. El forense escribió en su informe que tenía que haber sido un ataque brutal con una fuerza extrema para llegar a hacer ese tipo de heridas. Por su parte, el examen toxicológico reveló que si bien Christy había bebido alcohol esa noche, los niveles en su cuerpo eran demasiado bajos como para pensar que ella en algún momento no tuviera el control de sí misma. Teniendo a la vista los resultados del análisis forense de Christy, la policía decidió imputar a Kenneth por asesinato en primer grado. El problema aquí era que todo había sucedido en el espacio marítimo de los Estados Unidos, así que se debían aplicar cargos federales. Si bien el hombre estaba en una cárcel en Alaska y sería juzgado en el estado de Alaska, se podía pedir la pena de muerte a pesar de que en este estado en la legislación no está vigente. Esto porque era un asesinato con cargos federales. Se le hizo un examen toxicológico al hombre para determinar cuál era su situación en esa noche. Tenía unos niveles de alcohol en la sangre demasiado elevados, muy por encima del límite legal, y además se pudo ver que había consumido una variedad de medicamentos para la ansiedad. Él dijo que no recordaba muy bien lo que había pasado en ese momento. Al no tener una versión oficial de los hechos, la policía comenzó a interrogar a amigos y familiares de la pareja. Todos dijeron que les parecían una pareja muy buena, muy sólida, un matrimonio que se llevaba muy bien, que tenía 3 hijas, que eran muy buenas en todo lo que hacían y que no se veía que tuviesen problemas. Interrogaron a las amigas de Christy para ver si ella en algún momento les había comentado de alguna actitud violenta de Kenneth, pero todas las respuestas fueron negativas. Christy jamás le había comentado a nadie que su esposo fuese violento. Sus hijas en casa tampoco habían presenciado ningún episodio de violencia. La policía entonces tenía que saber bien qué había pasado esa noche. Indagando un poco más en la vida de la pareja, sí se supo que ellos tenían algunos problemas financieros. Christy era vendedora de casas, era un agente de bienes raíces y le estaba yendo muy bien en su trabajo. Por su parte, Kenneth era asesor financiero y los problemas económicos de la familia venían de esa parte, ya que a él no le estaba yendo muy bien en su trabajo y además había pedido algunos préstamos que ellos tenían que pagar. Pero al final de cuentas, para la policía, este no era un motivo sólido por el cual Kenneth hubiese asesinado a su esposa Christy. Tuvieron que hablar con las personas que habían estado presentes en el momento que se había dado la pelea. Los testimonios más importantes en el caso vinieron de la hija mayor del matrimonio y del hermano de Christy. Según comentó la hija de la pareja, sus padres discutieron en la cena y Christy decidió retirarse del lugar. Kenneth estaba borracho y no quería crear un problema en público. Ya dentro del camarote, la pareja discutió por el comportamiento de Kenneth y las deudas. En medio de esta discusión,
Christy le dijo a su esposo que se quería divorciar. Todo esto frente a sus 3 hijas. En ese momento, Kenneth le pidió a las niñas que salieran del lugar. Ellas se fueron al camarote de un tío que estaba al lado del de sus padres. Luego de unos minutos escucharon los gritos de Christy y seguido un silencio. Fue en ese momento que decidieron salir y ver qué pasaba. El hermano de Christy contó que no pudieron entrar al camarote, pero que había un balcón que conectaba el camarote de él con el camarote de su hermana Christy, y él decidió ir hasta este lugar para ver si podía enterarse de lo que estaba pasando. Mientras él estaba parado en su balcón, vio como Kenneth estaba pegándole a Christy. Estaba encima de ella y luego la arrastró hasta la orilla del balcón. Esto con la intención de tirarla al agua. En ese momento, el hermano de Christy, como pudo, se tiró al otro balcón y tomó a su hermana de los tobillos. Comenzó una pelea con Kenneth en donde los dos estaban jalando a Christy, pero al final Kenneth desistió y el hermano de Christy logró que ella no fuera tirada al mar. Luego de desistir con tirar a Christy, Kenneth intentó tirarse él, pero ese fue el momento en el que la policía entró y lo detuvieron. Teniendo estos 2 testimonios, los investigadores llegaron a una conclusión. Kenneth estaba 100% consciente esa noche y quería tirar el cuerpo de su esposa para esconder la prueba primordial de su delito. Ellos piensan que si la familia de Christy no se hubiese dado cuenta o si no hubiesen estado en el crucero, él hubiera tirado el cuerpo de su esposa al mar y luego hubiese limpiado la habitación para que nadie se diera cuenta de lo que había pasado, y tal vez después se hubiese inventado alguna excusa y el caso hubiese terminado como un caso más sin resolver. Pero esto afortunadamente no fue así y hubo muchos testigos de la agresión. Así que Kenneth fue imputado y comenzó todo el proceso legal. Durante la primera audiencia, el hombre se declaró inocente de asesinato en primer grado. Su defensa justificó esto diciendo que el día del asesinato él no estaba en sus 5 sentidos, no era consciente de lo que hacía, ni se podía hacer responsable de sus acciones. Justificaron esto con el examen toxicológico que determinó que él tenía un alto grado de alcohol en la sangre y que además había ingerido medicamentos para la ansiedad. Los abogados dijeron que la mezcla de estas 2 cosas hacían a su cliente incompetente mental en ese momento. También dijeron que cuando era adolescente, Kenneth había sufrido varios golpes en la cabeza, esto producto de jugar fútbol americano, y que estos golpes le habían generado contusiones importantes en la cabeza que habían derivado en un daño cerebral. También dijeron que lo llevaron con unos especialistas para que le hicieran un examen psicológico y psiquiátrico y determinaron que tenía trastorno bipolar y trastorno del estado de ánimo. Adicional a esto, dijeron que su agresividad se debía a que él durante su juventud había consumido muchos suplementos de testosterona. El juez decidió no retirar los cargos y seguir con el juicio, mientras que la fiscalía dijo que no pediría la pena de muerte. En febrero del año 2020, antes del inicio del juicio, Kenneth se declaró culpable como parte de un trato con la fiscalía. Contó su versión en una carta de lo que supuestamente pasó esa noche. Kenneth y Christy discuten en la cena y se van al camarote con sus hijas. Estando en el camarote, ellos siguen discutiendo. Christy supuestamente se rió en varias ocasiones de su esposo y le pidió el divorcio mientras sus hijas estaban todavía en el lugar.
Kenneth dijo que él no quería que sus hijas escucharan la discusión y fue por eso que les pidió que salieran del camarote. Estando una vez solos, Christy le dijo a su esposo que quería que en la próxima parada del crucero él se bajara y se regresara a la casa porque ya no quería tener nada que ver con él. Kenneth comentó que eso lo enojó mucho y que a partir de ese momento tiene ciertas lagunas mentales porque no recuerda bien todo lo que pasó. Se asume que luego de eso la pelea se tornó física y él terminó asesinando a su esposa a golpes. Como Kenneth dio una declaración de lo que supuestamente había pasado esa noche y además se declaró culpable en un trato con la fiscalía, le dieron una sentencia de solamente 30 años de prisión que él deberá cumplir en el estado de Alaska. Adicional a esto, la compañía de cruceros le dio a cada uno de los pasajeros $1,000 de reintegro, ya que luego del asesinato el crucero tuvo que parar y todas las personas tuvieron que regresar a su casa. También se sabe que la compañía de cruceros recibió una demanda por parte del fotógrafo que habían contratado, ya que el día del asesinato lo obligaron a tomar fotografías de toda la escena para la policía y él dijo que no había sido contratado para eso. Él terminó ganando la demanda y le dieron una compensación económica. La familia de Christy se siente obviamente muy mal por la pérdida de la mujer. Sus 3 hijas ese día perdieron a su madre y también a su padre. No lo han ido a visitar a la cárcel y no quieren tener contacto con él. Por su parte, el abogado de Kenneth ha dicho que su cliente ha reflexionado mucho en la cárcel sobre su carácter y su conducta y que espera pedir una apelación para que le den la posibilidad de pedir libertad condicional antes de los 30 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso muy corto, muy conciso, que no tuvo mucha investigación policial porque al final el hombre fue capturado infraganti en la escena del crimen, pero sí hay algo que recalcar aquí. Si Christy y Kenneth hubiesen celebrado su aniversario de boda solos en ese crucero, puede que esto hubiese tenido otro desenlace, porque él quería tirar el cuerpo de Christy al agua, seguramente hubiese querido limpiar la habitación y luego se hubiese inventado alguna excusa de por qué su esposa no estaba. Esto no fue así, toda la familia estaba en el lugar y fue por eso también que se pudo hacer justicia para Christy. 30 años para los familiares de Christy, ellos mismos lo han dicho que les parece muy poco, pero que al final de cuentas esa fue la condena que se decidió. Las 3 hijas no han tenido contacto con su padre, sí han tenido contacto con su familia paterna y también están a cargo de sus familiares maternos, pero ellas por ahora no quieren contactar a su padre. Él dice que está muy arrepentido y que todo lo hizo por los problemas que había tenido anteriormente, tanto de salud física como de salud mental. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaUR en Facebook, Twitter e Instagram. Tengo otro canal donde toco estos temas y comparto espacio con mi novio, se los dejaré en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.